¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino Génova. La libertad avanza a pasos agigantados, pero en una dirección en la que se relativizan los crímenes de lesa humanidad y se reivindica a los genocidas. Quizá no directamente, sin calzador, pero sí con sutileza, con formulaciones difusas, con paciencia y perseverancia. Una de las soldados más firmes en este frente revisionista, negacionista del periodo que se conoce como el proceso de la reorganización nacional, la dictadura militar, es la número 2 de Javier Milei, Victoria Villarroel. Si Javier Milei gana las elecciones, Victoria Villarroel estará a cargo de las áreas de seguridad y defensa de la Argentina. Va a ser la que nombre a ministros o responsables de esas carteras y la que defina sus políticas. Hablamos mucho de Javier Milei y de sus disparatadas y peligrosas propuestas, pero no nos fijamos tanto en el personaje de Victoria Villarroel. Y vaya, aquello es un erial en lo que a ideas progresistas se refiere. De hecho, justo hace 2 días, Villarroel organizó un acto en homenaje a las víctimas del terrorismo, pero no del terrorismo de Estado, se podrán imaginar, sino de la lucha revolucionaria de las organizaciones políticas armadas de aquella época, las guerrillas que luchaban contra la dictadura, como los Montoneros, principal guerrilla peronista, y el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, principal guerrilla marxista. Dijo durante el acto que la Argentina vive en un relato eterno construido en torno a la década de los 70 y que todo el pueblo fue agredido principalmente por montoneros. La participación en ese acto es tan solo un hito más en su larga militancia contra el consenso que existe en la sociedad argentina en torno a la violencia del Estado durante la dictadura militar y los delitos de lesa humanidad. Primero, un par de datos biográficos curiosos. El padre de Villarroel, sorprendentemente y contra todo pronóstico, fue militar y confesó haber intervenido en la lucha contra la subversión en la década de los 70. Su abuelo, para más sorpresa, también fue militar de la Armada y su tío estuvo a cargo del centro de detención clandestina El Vesubio. De hecho, lo detuvieron en 2015 para llevarlo a juicio, pero posteriormente lo declararon incapaz por cuestiones de salud. Y aquí un paréntesis. Ninguna persona es responsable de lo que hicieran o dejaran de hacer sus padres, madres, tíos o familiares. Puede tener valores diferentes. Victoria Villarroel parece, al menos en el plano discursivo, tenerlos. No le vas a pillar negando de plano los crímenes de la dictadura, de hecho. No va a decirte que las torturas, los robos de bebés o los asesinatos extrajudiciales no existieron. Lo que sí está instalando, poquito a poco, es una agenda mucho más sutil, definida como la verdad completa, la historia completa. Si empiezas a analizarlo, te das cuenta que lo que se esconde detrás es algo bastante siniestro, algo que se asemeja peligrosamente a la teoría de los 2 demonios y un combate por la impunidad de los genocidas. Explícanos eso de la memoria completa. ¿En qué momento surge? ¿Quién le da alas? ¿Qué es lo que busca esto? Cuando se acabó la dictadura en Argentina, surgieron toda una serie de organizaciones de exmilitares, de familiares de militares o de policías fallecidos como resultado de atentados de las organizaciones armadas. Fueron muchas. La revista Crisis tiene varios materiales donde esos grupos están bien mapeados. Una de ellas fue la Asociación Unidad Argentina, creada en los años 90 por un general detenido posteriormente por el asesinato de 2 militantes. La AUNAR, como se abreviaba la organización, tenía posturas directamente afines a la cúpula militar. Los objetivos, tanto de la AUNAR como de otros grupos similares, según la revista Crisis, variaban dependiendo de la época. Que los exmilitares no fueran juzgados, que los integrantes de las organizaciones revolucionarias sí lo fueran, que las prisiones preventivas se cumpliesen en casa y no en la cárcel. Es decir, impunidad y desviar la atención hacia lugares alejados del terrorismo de Estado. En 2006, de la Asociación Unidad Argentina sale un hermano menor, el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, y lo funda ¿quién? Pues Victoria Villarroel. Ese centro tiene personalidad jurídica, funciona como una ONG y desde hace años, pasito a pasito, va elaborando argumentos contra las políticas de memoria, verdad y justicia. El mero nombre confunde. Centro de Estudios sobre el Terrorismo y sus Víctimas.
¿Quién va a discutir que se investiguen casos de terrorismo y que se reivindique y homenajee a los muertos como consecuencia del mismo, verdad? Aquí es donde llegamos a esa memoria completa. Como no puede negar que el terrorismo de Estado existió y que los genocidas hicieron auténticas barbaridades, la sociedad argentina no lo permitiría, básicamente porque se ha hecho un trabajo muy importante en materia de memoria histórica, pues la agenda es mirar en el panorama completo, instalar la idea de que los juicios a genocidas fueron el resultado del revanchismo político, convertir a los condenados y procesados en presos políticos, buscar víctimas de esos montoneros que algo habrían hecho y equiparar el terrorismo convencional con el terrorismo de Estado. Claro, algo habrían hecho, así que están todos bien matados. Para abrir esa caja de Pandora, ¿no? Intentar darle la vuelta al consenso que se ha conquistado en Argentina sobre el nunca más y sobre el terrorismo de Estado, pues esta mujer produjo un sinfín de contenidos, recorrió los platos de televisión, dio un montón de charlas y escribió 2 libros incluso. En 2014 publicó el libro titulado Los otros muertos, las víctimas civiles del terrorismo guerrillero de los 70, en coautoría con Carlos Manfroni. Entre los dos atribuyen a la guerrilla argentina unas 1.100 víctimas mortales de atentados. La metodología del cálculo no queda del todo clara. Dijeron que lograron establecer esa cifra luego de repasar 16.000 noticias publicadas en aquella época. Ese libro lo publicó una de las editoriales más importantes del país, Sudamericana, que en aquel momento dirigía Pablo Abelluto, que posteriormente se convirtió en ministro de Cultura en el gobierno de Macri, antes de que Macri se cargara ese ministerio. Vaya, vaya, es decir, el empujoncito a la memoria completa se lo da a alguien muy cercano al macrismo, algo que tampoco nadie podía haber imaginado, ¿verdad? Los otros muertos la catapultaron a Villarruel a las tertulias televisivas en las que pasó horas hablando de la memoria completa, y en 2016, junto con los integrantes de su ONG, Villarruel se reunió en el antiguo Centro de Detención Clandestino ESMA, convertido ahora en el Museo de Memoria Histórica, con el entonces secretario de Derechos Humanos, Claudio Abreu. Los miembros de su centro definieron ese encuentro como un punto de inflexión y un cambio de paradigma, según la revista Crisis. Es decir, el macrismo auspició una ola reaccionaria cuyos principales integrantes y beneficiarios podrían estar en unos meses otra vez en la Casa Rosada. Más allá de ese esmero en lograr que las víctimas de los criminales aupados por el Estado fuesen equiparadas con las de la guerrilla, Victoria Villarruel visitó a genocidas en cárceles, como ya mencionó Manu, Jorge Rafael Videla incluido. También fue señalada por visitar a condenados por delitos de lesa humanidad. Hace poco, la abogada querellante en juicios de lesa humanidad, Guadalupe Godoy, reveló que en la libreta del genocida Miguel Echecolatz, condenado a perpetua, aparecía el nombre y el contacto de Victoria Villarruel. Y los genocidas, bueno, también necesitan a alguien que les defienda, ¿no?, judicialmente, y Victoria Villarruel, de hecho, es abogada. La habilidad de Villarruel consiste básicamente en erigirse en portavoz de víctimas civiles, en exigir sus derechos humanos, pedir un reconocimiento, y nadie va a negarle solidaridad a los muertos como resultado de atentados de la guerrilla, como ya habíamos dicho aquí. Todo eso suena muy noble y así, sin más, no cabe duda de que lo es. Lo que pasa es que en este caso pareciera que esa asociación, la propia Villarruel y sus afiliados estuviesen instrumentalizando a esos muertos, escudándose en los derechos humanos con unos objetivos muy espurios, porque al final, sutilmente, te llevan a la idea de que el Estado genocida en realidad no lo hizo tan mal porque luchó contra la subversión, quizá hubo algún que otro exceso, pero bueno, algo habrían hecho los otros. Queremos saber la historia completa. Así se relativiza el terrorismo de Estado, se pone a la misma altura que el crimen de un particular o un grupo de particulares, se reivindican los genocidas y todo en nombre de la libertad, claro. Libertad para equiparar a las víctimas de un aparataje estatal represor clandestino que funcionó durante años con las víctimas de guerrilleros que buscaban acabar con él, y para equiparar a los crímenes de un Estado represor con los grupos armados. Libertad para genocidas. Esa es la libertad que está avanzando con esta gente. Gracias, Ina. Lamentablemente tengo una hija en el cementerio y un nietito que ya tiene 8 años, que no sé quién lo está criando, y que se lo quitaron a mi hija a las 5 horas de haber nacido en un campo de concentración donde lo tuvo con esposas y encapuchada. 2 meses después la sacaron para asesinarla en un camino, me la entregaron totalmente destrozada, yo no la pude ver.